Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a preparar una receta espectacular. Vamos a preparar unos riquísimos buñuelos de bacalao. Tradicionalmente en Semana Santa es cuando más se consume el bacalao, pero sobra decir que en cualquier fecha del año podemos preparar este riquísimo bocado. Fácil y rápido de hacer, no os perdáis la receta. Para preparar nuestra receta vamos a necesitar bacalao. Yo tengo aquí un bacalao desalado. Tengo unos 275 gramos ya limpio de piel y espinas. La masa la vamos a hacer con 250 mililitros de leche entera o semidesnatada, 125 gramos de harina de trigo común, 90 gramos de mantequilla sin sal, una cucharadita pequeña de sal, y le vamos a poner también perejil fresco picado y 4 dientes de ajo picado muy menuditos. Necesitamos huevos, 4 o 5 huevos, depende del tamaño. Yo los que tengo aquí son de la talla XL, los más grandes. Y vamos a necesitar también abundante aceite para freír, que yo os recomiendo que en esta ocasión utilicéis aceite de oliva virgen extra, porque aún va a estar más rico nuestros buñuelos. Así que manos a la obra. Lo primero que haremos será trocear o picar el bacalao. Mirad, yo ya lo tengo sin piel ni nada de espinas y yo lo voy a picar a cuchillo, en trocitos pequeñitos, pero no tan pequeños como que se deshaga. Me gusta que se note un poquito el bacalao en el buñuelo, pero lo podéis picar con una picadora eléctrica sin problemas. Y ahora cuando lo tenga todo picadito, lo voy a reservar en un plato. Para hacer la masa de los buñuelos vamos a poner una olla al fuego a una temperatura media-baja y vamos a verter la leche. Añadimos la mantequilla troceada muy pequeñita. La pizca o la cucharadita de sal y le vamos a poner también el ajo picado para que la leche vaya infusionando con el sabor del ajo. Vamos a esperar hasta que comience a hervir y la mantequilla se haya derretido por completo. La leche ya empieza a hervir y la mantequilla se ha fundido por completo. Ahora vamos a añadir la harina de una sola vez y vamos a mezclar hasta que no quede ningún grumo y la masa se despegue fácilmente de las paredes y el fondo de la olla. El fuego sigo teniéndolo a temperatura media-baja y después de un par de minutos aquí trabajando la masa ya la tenemos lista. En este momento apago el fuego y mirad, los trocitos que se ven no son grumos, son los trocitos de ajo que le hemos puesto. Voy a esperar unos minutos a que le baje un poquito la temperatura. La masa ya está un poquito más fría y mirad, he puesto 2 huevos en un recipiente y los voy a batir ligeramente. Ahora lo voy a añadir a la masa y voy a mezclar hasta que se integre. Da la sensación de que no lo conseguiremos, pero removiendo se integra fácilmente. Ya se han integrado los 2 primeros huevos, voy a batir uno más, también un poquito para romper básicamente la clara y la yema. Lo añado a la masa y lo integro de la misma manera. Como veo que la masa aún está muy espesa, voy a batir también ligeramente el 4.º huevo.
Y le añadiremos huevos tanto como la masa nos pida, hasta que tenga la textura perfecta. En un principio no se lo voy a añadir todo, le voy a poner aproximadamente la mitad. Y cuando lo tenga integrado veré si necesita un poquito más para añadirle el resto. Con el medio huevo que le he puesto va a ser suficiente, porque sabremos que la masa está en su punto cuando cogemos una porción de masa, dejamos caer y mirad, se queda una especie de pico aquí en la punta, que es flexible y casi translúcido. En este momento le voy a añadir el perejil picado, y el bacalao. Y lo voy a integrar. Ya lo tengo todo bien integrado, ya tenemos la masa lista para llevarla a freír. Así que vamos a poner aceite al fuego y seguimos. He puesto abundante aceite a calentar y cuando esté bien caliente cogemos una porción de masa con 2 cucharitas y ahora vamos a ir poniéndolos en el aceite. Los buñuelos no hace falta que salgan redonditos, pueden salir de formas irregulares y los haremos del tamaño que queramos. Los primeros siempre salen más morenitos porque el aceite está más caliente. A medida que vayamos haciendo buñuelos salen con un color un poquito más claro. Cuando ya los tenemos bien fritos, los vamos a sacar a un plato que tiene una servilleta de cocina para que absorban el excedente de aceite. De 12 niveles que tiene mi vitrocerámica, tengo el aceite puesto en el 6. Una vez que al principio se pone muy caliente, luego ya se controla mejor la temperatura. También os tengo que decir que es interesante la primera tanda de buñuelos que friamos, probarlos de sabor, porque si hay que añadirle un poquito más de sal a la masa, ahí estamos a tiempo. Siempre es bueno porque no siempre el bacalao está con el punto de sal, a veces queda muy sosito y la masa queda sosa. Mirad qué bonitos y cómo flotan en el aceite. Ya estoy friendo los últimos buñuelos. A medida de que vamos friendo se forma una espuma en el aceite, que eso es del huevo de la masa. Y mirad, ya tengo un plato lleno y estos también que me han salido, así que cunde bastante esta receta. Y ya huele aquí, ¡oh!, de gloria. Enseguida que los tengamos fritos, los emplatamos y a servir. Y emplatados y listos para servir nuestros riquísimos buñuelos de bacalao. Mirad, a mí como más me gusta servirlos es de entrante o como aperitivo. Quedan fantásticos, no dudéis en preparar esta receta porque seguro que vais a triunfar. Y como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Voy a abriros un buñuelo para que veáis cómo han quedado por dentro. Mirad. Mirad qué jugoso, qué esponjoso. Huelen de maravilla, se notan ligeros, la verdad que están diciendo cómeme. Los trocitos de bacalao se aprecian perfectamente, riquísimos. Y ahora me toca probar esta delicia, voy a hacer el sacrificio, así que por vosotros, enseguida os cuento qué tal está. Delicioso, está muy tierno, muy jugoso, ligero, la verdad que es un espectáculo de receta. La verdad que voy a seguir sacrificándome un poquito más porque me lo voy a terminar, pero también le voy a poner un poquito de mayonesa o lo podemos acompañar de un ajo aceite, alguna salsita también le va genial, pero así tal cual no dejéis de prepararlo porque con esto vais a triunfar seguro. Yo sigo con mi sacrificio por vosotros. De 10. Si os ha gustado la receta, regalarme un me gusta, que con este sencillo gesto me ayudáis mucho a mantener el canal. Suscribiros si aún no lo habéis hecho, porque vais a encontrar esta receta y muchas más igual de deliciosas. Además es gratis y activando la campanita recibiréis un aviso cada vez que publique un vídeo nuevo. Compartirlo con la familia y amigos y no olvidéis que cada semana vais a tener 2 nuevas recetas en el canal. Os espero.